La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Queridos hermanos, colegas en la obra del Señor, tengo el privilegio de presentarles al pastor don Samuel Libert de la República Argentina. Él es miembro de la Confraternidad Evangélica Latinoamericana, es director de la Misión Mundial de Reconciliación en América Latina y el Caribe, pastor excelente, consejero de muchos de nosotros en nuestra obra ministerial. Dios lo ha usado para plantar una serie de iglesias y estimular el plantamiento de otras iglesias. Él nos va a hablar sobre los conflictos en la iglesia y la disciplina en la iglesia. Es un honor presentar a don Samuel Libert porque es un siervo de Dios excelente y nos sentimos honrados de que sea nuestro profesor. Don Samuel, el micrófono es suyo. Con ustedes, el profesor Samuel Libert, con la clase La Disciplina. Bueno, este asunto de la disciplina es un tema bastante difícil, bastante complicado. No se puede considerar livianamente, sobre todo porque para cada uno de nosotros la palabra disciplina puede tener varios significados. Es decir, es una palabra múltiple, tiene muchas acepciones en el idioma español. Y cuando uno habla de disciplina, puede hablar de muchas cosas, por ejemplo, de un instrumento hecho de cáñamo que en ciertas religiones se usa para azotarse la espalda. Tanto que el que se disciplina de esa manera se llama disciplinante, es decir, una persona que practica un tipo de disciplina azotándose a sí misma mientras, por ejemplo, en el catolicismo va recitando las distintas estaciones de la pasión. Otro significado de disciplina es el de la disciplina de la luz, que es el mismo disciplinante acompañado por personas que van con hachas y cirios de manera de iluminar el camino y favorecer a aquellos que se castigan con ese tipo de actitud. Esto entra más cerca de uno de los significados de disciplina. Pero si alguno de ustedes es cubano, en Cuba hay una planta que se llama disciplina. Y esa planta que se llama disciplina en Cuba se parece precisamente al instrumento llamado disciplina, porque tiene largos tallos articulados y sirve también para castigarse. Si alguno de ustedes quiere, con gusto yo les puedo enseñar cómo se hace. Y además, la palabra disciplina se usa para referirse a una ciencia o una especie de conocimiento especial, un arte, una facultad particular. Cuando uno dice, estoy en la disciplina de las matemáticas, por ejemplo, estoy estudiando las matemáticas o estoy estudiando arqueología o lo que fuera. Y por otra parte también se usa para hablar de las reglas existentes en una colectividad o en una comunidad, la disciplina de la comunidad. Por ejemplo, yo estuve años atrás con un grupo religioso que para mí era desconocido en Inglaterra, a unas 60 millas de Londres, y su disciplina consistía en permanecer callado sin abrir la boca, cosa muy difícil para otras personas, durante todo el día y a veces durante varios días, tanto que me tocó compartir con ellos un almuerzo y no pude conversar, porque su disciplina era guardar el silencio. Y después está la disciplina cuando se refiere a la conducta. Cuando se dice fulano es una persona disciplinada, quiere decir una persona que tiene ciertas normas de conducta
que son fácilmente reconocibles para quienes pueden observarlos desde cerca. Pero también hay otra cosa. Por ejemplo, en el aspecto religioso, siempre en la introducción, la palabra disciplina tiene una palabra que es pariente, discipulado. Fíjense, disciplina, discipulado, tienen el mismo origen etimológico. Y se la describe la disciplina como la doctrina o la instrucción que se transmite a una persona, especialmente en lo que es moral, en lo que es espiritual. Ahora, esto hay que entenderlo bien, porque hay estructuras eclesiásticas, instituciones que conciben la disciplina como la observancia de leyes y ordenamientos propios de la institución. Por ejemplo, esto se ve en determinados monasterios. Nosotros los que, no por méritos propios, sino por circunstancias que sería largo de detallar ahora, hemos podido recorrer mucho el mundo. Hemos visto, por ejemplo, las disciplinas de los monjes budistas. Con mi esposa estuvimos visitando un monasterio budista en Bangkok y conversando con los sacerdotes budistas y tratando de entender su disciplina. Y su disciplina consiste en una serie de ritos, actos cotidianos que incluyen desde buscar su comida hasta compartir la comida o dedicar momentos a la devoción o a la oración y otras normas que para ellos constituyen el sentido de la palabra disciplina. Pero también está otro aspecto, la disciplina como el conocimiento profundo. En los primeros tiempos del cristianismo se llamaba disciplina arcani. Lo arcano es lo misterioso. Disciplina arcani, disciplina del secreto. Esa disciplina del secreto era para que los discípulos más avanzados tuvieran acceso a algún tipo de doctrinas que los menos avanzados, no iniciados, no podían adquirir. Entonces, por ejemplo, un cristiano convertido en ese grupo de personas, no hablo de la iglesia en general, sino de sectores de la iglesia, si acababa de conocer a Cristo como su Señor, no tenía derecho a entrar dentro del plano de la disciplina arcani, es decir, no se le enseñaba la doctrina de la Trinidad, por ejemplo, hasta que desarrollaba más profundamente su conocimiento del Evangelio. Era una manera con que algunos grupos más o menos sectarios trataban de limitar el conocimiento de los discípulos que estaban con ellos. Y entonces esperaban que tuviesen una mayor madurez espiritual. Pero hay otro aspecto más todavía. En la Iglesia Católica Romana existe la disciplina eclesiástica, que es un conjunto de disposiciones morales, un conjunto de disposiciones espirituales, canónicas, que se relacionan con el derecho canónico. Ustedes habrán oído hablar del derecho canónico. Bueno, el derecho canónico es teórico y la disciplina, esa disciplina eclesiástica dentro del romanismo, es práctica y toma en cuenta todo el contexto, toda la diversidad de caracteres, los temperamentos, los modos de ser de los pueblos entre los que ejerce su misión, porque existe una cosa que los diferencia. En el derecho canónico los dogmas son invariables. En cambio, en la disciplina eclesiástica se adapta a las circunstancias. De ahí surge esa idea de la religión popular, de la popularidad de la religión. Es decir, aceptar ciertas características de la cultura e incorporarlas a ese terreno de la disciplina eclesiástica, en tanto no afecten los dogmas. Entonces la disciplina eclesiástica dentro del romanismo es una actitud comprensiva, tolerante, que asume la responsabilidad de aceptar cierto tipo de actitudes que tienen relación con la civilización donde están, pero de ninguna manera afectan lo que ellos llaman el derecho canónico, que resulta inalterable, porque tiene fundamentos sólidos según el concepto católico romano que no se pueden alterar. Ya ven ustedes que el uso de disciplina en diversos grupos cambia completamente en su significado.
Por eso lo que tenemos que preguntarnos es qué representa la palabra disciplina para nosotros. Porque nosotros somos cristianos evangélicos. Y la primera idea que surge en mucha gente es esta: disciplina es castigo. Un miembro se porta mal, hay que castigarlo. Esa es la primera idea. Yo diría que es al revés. La disciplina es la manera práctica con que el Espíritu Santo nos hace mejores discípulos de Jesucristo. Eso es disciplina desde nuestro punto de vista, porque en esta materia es una actitud paradójica, porque el Señor quiere que tengamos dominio propio, pero al mismo tiempo Él quiere tener el dominio, quiere que tengamos el control nuestro, una mente sana, un dominio sobre nuestra naturaleza, pero ejercido bajo el dominio del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto hay que adquirirlo mediante un continuo aprendizaje. Hay que aprenderlo. Pablo le dijo a Timoteo, si ustedes quieren tomar nota de la cita, en 1 Timoteo 4:7, ejercítate para la piedad. No se habla de castigo. Todavía no estamos tocando el tema, sino simplemente señalar cómo la Biblia menciona la disciplina en función con el discipulado. Es algo en lo cual uno se ejercita. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, tomen nota. Hebreos 5, 14. Allí se dice que hay gente que ha alcanzado madurez por el uso, porque por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, no se vuelven maduros porque crecen o porque pasan los años. Se vuelven maduros porque ejercitan la piedad, porque la usan. Entonces esa es su disciplina. Por eso, aunque parezca redundante, para desarrollar el hábito de la disciplina hay que disciplinarse. Si yo quiero ser un médico disciplinado, tengo que ser un estudiante disciplinado. Si no, es muy difícil, ¿verdad? Y lo mismo es que cuando nosotros nos ponemos a pensar que la disciplina es un acto de castigo, como decíamos recién. Claro, la Biblia dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Ahí dice que el Señor lo azota, pero parece que nosotros queremos azotar al caído mucho más rápidamente que el Señor. Ya estamos dispuestos a azotar. Una cosa es cuando el Señor lo hace, otra cosa es si yo lo hago. En la Biblia hay un pasaje, en esa versión que se llama la Biblia al día, dice, dejemos que Él nos discipline. Es el mismo pasaje de Hebreos 12, 5, 6. Dejemos que Él nos discipline porque así es como cualquier padre amoroso educa a sus hijos. Entonces les propongo otra definición de disciplina. Disciplina es el camino que Dios sigue para educarnos. Disciplina es el camino que Dios sigue para educarnos. ¿Por qué? Disciplina y discípulo tienen la misma raíz. Cuando me encargaron de enseñar esta materia, me dijeron que hable de mí mismo, cómo hice yo para disciplinarme. Este es un tema medio complicado para mí, sobre todo porque algunos de ustedes me conocen desde mi adolescencia o más o menos. Yo fui alumno de 2 colegios donde se practicaba la disciplina. Uno de esos institutos tenía un rigor intolerable. Era en la época, ustedes van a pensar que soy muy viejo, en la época de la Guerra Mundial. Y este instituto nos enseñaba a marchar al paso de ganso, como el ejército de Alemania, a cantar canciones guerreras en un coro del ejército alemán, del ejército italiano y de todo lo que en aquella época formaba la potencia enemiga de los demás países occidentales. Era tan tremenda la disciplina allí, tan tremenda. Yo entré allí porque no pude entrar en otro colegio.
La razón fue porque mi papá no pudo hacerme entrar en otra parte, porque yo no era un genio, era un tipo común y silvestre. Y para entrar en ciertos otros colegios había que ser un genio y tener un nivel que yo no tenía. Entonces papá dijo, bueno, este colegio te admite, vas ahí. Y ahí la disciplina empezaba por pararse cuando llegaba el profesor, ponerse en posición de firme, poner las manos así y decir todos, buenos días, señor profesor. Si uno llegaba con una sílaba tarde, ya era reprendido porque había violado la disciplina. Y algunas palabras más que no voy a repetir ahora. Teníamos que desfilar por la calle al uso de las fuerzas del ejército nazi. Entonces, a raíz de eso, cambié de colegio. Y fui a otro colegio, eran colegios secundarios de muchachos de 13 años. Y ya con esa enseñanza a los 13 años aprendí bastante de lo que no es verdaderamente la disciplina, pero de lo que otros pensaban que era la disciplina. Allí había que estudiar, había que aprender idiomas, yo aprendí algunos idiomas ahí, eso fue bueno, pero luego no era posible, tuve que ir a otro colegio. Y en el otro colegio ocurrió que yo necesitaba desahogarme y me gustaba contar chistes mientras los profesores hablaban. Imagínense, es como si uno de ustedes empezara a contar chistes mientras yo estoy hablando. Y yo necesitaba desahogarme de toda esa disciplina que había tenido forzosamente durante un año. Y entonces me divertía contando chistes. Y cada vez que contaba un chiste era sancionado. Una vez estornudé, solamente estornudé, pero estornudé sonoramente. Un estornudo que se escuchó a una milla de distancia, por lo menos. Todo el grupo de mis compañeros se rió a carcajadas y yo fui expulsado de la clase, no del colegio, de la clase. Y no podía entender esa clase de disciplina. Me parecía que era un abuso y yo me sentía víctima, de 14 años, pobre de mí, por ser así. Y en la iglesia los diáconos nos reprendían siempre. Íbamos a la iglesia los muchachos de entonces y nos reprendían. Nos reprendían por cualquier razón razonable, pero nosotros no lo entendíamos así. Una vez mi papá era pastor en la iglesia y los chicos, éramos todavía chicos, 14 años, 15, no habíamos aprendido mucho de disciplina de iglesia. Encontramos un perro y no sabíamos dónde guardar el perro. Y estaba por empezar la reunión. Y entonces se nos ocurrió que la mejor idea era meter el perro debajo del púlpito en un sótano que había en la plataforma. Y naturalmente cuando papá empezó a predicar, el perro empezó a ladrar. Y papá echando perros como si fueran demonios. Y nosotros muertos de risa los chicos hasta que fuimos sorprendidos con una sanción disciplinaria. Y pensamos, pero no se hace esto con chicos. ¿Qué les parece a ustedes? Pero así fui aprendiendo la disciplina. En ese momento yo no entendía que había normas de convivencia que respetar, que había reverencias y actos que cumplir en el culto, que había una cantidad de cosas necesarias, pero éramos chicos, muchachos, 14 años, 15. Entonces fueron los diáconos, que en aquella época no los queríamos, los predicadores, los pastores, nuestros padres, nuestros maestros, mi novia. Yo a los 16 años tuve novia con quien es hoy mi esposa, mis consejeros cristianos, etc., fueron enseñándome sanas normas de conducta. Y no era por el castigo, era enseñándome a tomar en serio lo que dice la Biblia. Las normas fundadas en la Sagrada Escritura, pero tratando de comprenderlas, acostumbrándonos a leer la Biblia. La disciplina de leer la Biblia, la disciplina de orar, la disciplina de ofrendar, es decir, de hacer las cosas que había que hacer. Eso era disciplina. Ser disciplinado en la ofrenda, eso me enseñó mi novia. Ser disciplinado al orar, ser disciplinado en cada actitud leyendo la Sagrada Escritura. Ser disciplinado después, cuando fue avanzando, eso que hicieron nuestros mayores y nuestros consejeros cristianos, es acostumbrarnos a
tomar en serio la vida de la iglesia, administrar bien el dinero, respetar los mandamientos del Señor, portarse bien en casa, portarse bien en la calle. Cosas que como niños y adolescentes teníamos que ir aprendiendo. Estudiar, capacitarse, poner en las manos de cada uno de nosotros la palabra de Dios para que aprendiéramos a utilizarla. Es decir, ¿cómo fue la disciplina en mí mismo? Fue una educación que costó mucho trabajo a mis mayores, a quienes les agradezco. Porque a los 18 años me llamaron al ministerio para ser pastor. Y entonces el presbiterio se reunió. Y alrededor mío estaba un grupo de pastores experimentados y avanzados en edad. Algunos rostros venerables cuyo nombre voy a recordar siempre. Algunas preguntas tremendas que yo no sabía contestar. Y cuando me vi metido ante la alternativa de saber que no sabía y reconocer que no sabía, entonces uno de los pastores más ancianos me miró y me dijo: Samuel, ¿tú te comprometes a tener en tu vida la disciplina de estudiar todo lo que ahora no sabes? Repito la pregunta. ¿Tú te comprometes a estudiar lo que ahora no sabes? ¿Te comprometes a disciplinarte estudiando? Y dije que sí. Y me ordenaron al ministerio para una iglesia que solamente tenía 8 miembros y 4 o 5 simpatizantes. Pero ustedes saben que la disciplina era ser discipulado. Y algunos de esos pastores mayores me empezaron a guiar. Tuve que estudiar, por supuesto, eso al margen. Estoy hablando de la disciplina. Por supuesto que tuve que estudiar. Pero pastores que me empezaron a dirigir, a disciplinar, a discipular. De manera que aprendí que es difícil el camino, que no es fácil, que la disciplina se adquiere, que no se nace con ella, que todos necesitamos ser exhortados y amonestados para corregir nuestros errores y abandonar nuestros hábitos pecaminosos. Pero ¿qué pasa cuando se trata del hogar? El hogar. Un hogar disciplinado, la disciplina en el hogar. A veces uno entra en una casa y va a ver. Yo estoy acostumbrado como pastor durante tantos años a visitar casas de distintas personas. Yo recuerdo algunos casos en que encontraba las casas completamente en desorden, pero me daba cuenta que antes que llegara yo, si sabían que yo iba, ponían una Biblia en un lugar adecuado, un cuadrito en la pared, estaba todo solucionado aparentemente ahí. Algunos, bueno, esas son anécdotas que yo no viví, pero otros pastores me contaban que por ahí la dueña de casa decía: uy, acá están los anteojos que perdí hace 3 meses. Estaban ahí, etc. Pero uno encontraba el desorden. Ustedes saben que el desorden en una casa puede reflejar el desorden aquí adentro. Muchas veces el caos que se produce en las cosas de la casa es evidencia de un caos que puede ser psicológico, sí, que puede ser emocional, pero que generalmente también es espiritual. No existe una disciplina para que cada miembro de la familia conozca y asuma su rol, sepa qué es lo que tiene que hacer y lo haga, y lo cumpla. Entonces el caos es habitual. No es ese caos que uno encuentra por casualidad, porque se mudan mañana, o se mudaron ayer, o porque van a pintar la casa, o por cualquier cosa así. Es un caos permanente. Ese caos permanente refleja que la familia está enferma de anarquía. Todos viven incomunicados. Uno puede ver la Biblia mezclada con los restos de comida del día anterior, los dormitorios en desorden, la ropa esparcida por el piso, el polvillo sobre los muebles,
los perros entrando por cualquier lado. Yo amo mucho los animales, pero esa gente no ha aprendido lo importante de la disciplina. La disciplina aquí es saber cuál es el rol de cada uno. La disciplina es no contraer más deudas de las que podemos pagar, pagar las deudas que hemos contraído, administrar bien nuestros recursos, dar al Señor lo que es del Señor. Es decir, entender un poquito el proceso de la vida cristiana. Yo antes decía, ¿quién quiere aceptar a Cristo, por ejemplo? Y después descubrí que yo tengo que querer que Cristo me acepte a mí. Él me acepta tal como soy. Tengo que pensar en función de que Cristo me acepta tal como soy. Y que cuando Él me acepta tal como soy, Él me discipula y me orienta para poner en orden mi vida interior. Cuando mi vida interior está en orden, mi vida exterior también se pone en orden. Porque Cristo me acepta para hacerme su discípulo. Y entonces, al ser yo discípulo de Él, puedo entender cuáles son las reglas que rigen la vida de la familia, la vida del hogar. Hay casos de divorcio, conflictos, familias heridas por el alcoholismo, por un montón de cosas. Y uno tiene que ponerse delante del Señor y decir, como dice el himno, Señor, acéptame tal como soy. Es Cristo que me acepta tal como soy, pero no para dejarme tal como soy. Yo llego a Él tal como soy y Él me acepta. Pero no puedo decir, bueno, Señor, tal como soy sigo estando, sino tal como soy sigo avanzando, sigo cambiando, sigo progresando en la vida espiritual. Porque si uno comienza a poner en orden su vida espiritual, todos los problemas del hogar que nos afligen desaparecen. Claro, también esto abarca el vínculo que tiene que haber entre los cónyuges, entre padres y hijos. Hacer la casa sobre la arena o hacerla sobre la roca, tener el altar familiar, entender que la disciplina es un acto de amor, entender que los padres no deben contradecirse entre sí, no deben crear confusión a los chicos. Cuando un niño pide permiso para ir al parque, para ir a pasear, y el papá dice que sí y la mamá dice que no, o la mamá dice que sí y el papá dice que no, y el niño traga saliva y se queda confundido sin saber qué hacer. La Biblia nos enseña a poner en orden las cosas, a ponernos de acuerdo entre nosotros, para instruir al niño en su carrera, para que cuando sea viejo no se olvide de ella, como dicen los proverbios. Es indispensable, absolutamente indispensable, esta disciplina de vivir armoniosamente. Y todavía no estamos considerando la disciplina como pecado, sino la disciplina como una manera de vivir en la persona y en la familia.